Buenas tardes, mi nombre es Lucely Vega, psicóloga de la institución. Estoy acompañada hoy con las practicantes de psicología, Girly y Edilza. Vamos a hablar sobre los estilos de aprendizaje. Recordemos que los estilos de aprendizaje son diferentes y que cada persona los incrusta de una manera diferente y se pueden desarrollar de diferentes maneras. En esos estilos de aprendizaje tenemos tres grandes sistemas de representación, que son el auditivo, el visual y el kinestésico. Recordemos que el visual, el sistema de representación visual, es cuando a la persona se le facilita desarrollar ese aprendizaje cognitivo, visualizando objetos, haciendo mapas conceptuales, para recordar y memorizar esos conceptos. El estilo de aprendizaje auditivo se nos facilita a otras personas en la escucha de algunos conocimientos, ideas, y así se nos facilita comprender este estilo de aprendizaje. En el kinestésico, más que todas las características, es el tacto, el olfato y el gusto, que se dan en diferentes personas y cada uno lo desempeñamos de diferente manera. Bueno, así como la doctora lo decía, es muy importante tener en cuenta estos estilos de aprendizaje, pero también es importante saber y conocer que todos los niños aprenden de manera diferente. En este caso lo vemos muy frecuentemente ahora que estamos con el tema de la virtualidad. Nos ha tocado vivir todo este tema de la pandemia y tenemos que estar como muy metidos en el cuento del aprendizaje de los niños, ya que a los padres les tocó prácticamente ser los profesores. Entonces, para hablar del aprendizaje tenemos que hablar de muchos aprendizajes, ¿sí? En realidad y en este momento vamos a hablar de los más importantes dependiendo del tema de la virtualidad. Entonces, por ejemplo, tenemos el aprendizaje observacional y este aprendizaje es muy importante ya que va como muy relativo con el tema del estilo de aprendizaje visual, porque es donde el niño o donde el joven va captando todo y se va dando el proceso de aprendizaje de mejor manera. Por eso acá es muy importante que los padres tomen como esa conciencia de cómo están enseñando a los hijos, porque si un padre de familia está estudiando con el niño y ve como un enemigo aquello que están aprendiendo, pues los dos o sea, el niño va a estar en un trauma. Pero si el padre de familia se rebaja al niño y a aprender los dos, va a ser un aprendizaje excelente para los dos prácticamente. Hablamos también de un aprendizaje cooperativo. Este aprendizaje lo utilizan mucho los profesores porque pues es la manera como más fácil de que ellos interactúen entre sí. No es lo mismo que le den un trabajo a un niño solo a que le den un trabajo a varios, que en grupo se vayan dando como ideas de los diferentes niños. Y está el aprendizaje significativo, que también es uno de los más importantes porque es como la recolección de toda la información que necesita el niño para aprender determinados temas o determinados conceptos. Entonces es bueno que en este tipo de aprendizaje aprendamos a descubrir cómo es el aprendizaje de nuestros hijos o de los niños para que podamos como brindarles una mejor, como tratar de como que ellos se metan como en el cuento. Siempre en este momento uno tiene, digamos, la capacidad o la posibilidad mejor de hablar con muchos padres de familia que se limitan a entregar copias o con este tema de la virtual como a estar muy reacios porque no se da como antes que eran con los profesores. Entonces, como es muy importante eso, tener en cuenta estos tipos de aprendizaje para que el aprendizaje de ellos sea excelente, que es lo que se requiere, ¿no? Y lo que decía Ilse es muy importante. Nosotros como padres de familia debemos saber qué aprendizaje tiene nuestro hijo, cuál predomina en nuestro hijo para que así sea también más fácil y llevadero para ellos este proceso de la virtualidad y desde casa se puedan desempeñar bien en sus tareas académicas, en la parte escolar también y en la parte de interacción, porque pues lastimosamente desde la virtualidad ya los niños no interactúan con sus amigos y eso también es un aprendizaje para ellos. También se presentan algunas falencias y estas las podemos identificar o podemos decir que el niño está padeciendo algún trastorno y se presenta, pues inicialmente queremos como dar una pequeña definición de lo que es un trastorno y es que este pues es
una falencia en la parte cognitiva, en la parte de regulación emocional y en la parte del comportamiento, se evidencia mucho en el comportamiento. Estas afectan la parte social, la laboral y la académica, como la que estamos viendo ahora. En los diferentes tipos de desarrollo del aprendizaje del niño encontramos la dislexia y la discalculia. Inicialmente la dislexia, que es como una dificultad en el aprendizaje, una dificultad para desarrollar aptitudes académicas lectoras en el niño. Se presenta la velocidad, cuando el niño va a leer algo, se presenta la velocidad de cómo él lee, la manera como él tararea, la manera como tiene dificultad al momento de leer algún documento o alguna tarea. Se presenta también la precisión y es el encontrar que la P y la Q son similares para él, que el 3 y la X las confunden totalmente. También la comprensión, y esto se debe pues a una falencia que tiene en el cerebro, que no relacionan bien lo que están leyendo y eso hace que no llegue la información adecuada al cerebro, por eso no entienden y tienen dificultades en la comprensión. Y la falta de ortografía, tienen mucha dificultad en la ortografía y esto presenta comorbilidad con la disgrafia. En la discalculia, que es otro trastorno del aprendizaje, encontramos que el niño tiene falencias en desarrollar habilidades matemáticas. Pueden encontrar que no pueden procesar bien los números, no pueden aprenderse bien las tablas de multiplicar. Si es una suma, colocan mal los números. Si van a hacer una suma y después van a hacer una resta, se confunden de operaciones y terminan haciendo la suma, terminan haciendo la resta. Si es una resta y se realiza de derecha a izquierda, la realizan de izquierda a derecha y es una dificultad en las matemáticas. Por eso queremos compartir con ustedes, especialmente profesores y padres, que sepan de estos tipos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje y los trastornos, que sepan identificar en los niños y sepan que si mi hijo aprende de manera viendo videos, aprende con música que me ayuda a relacionar con él lo que quiero que él aprenda, pues entonces saber y crear estrategias. Tener en cuenta también las TICs, la tecnología de información y comunicación. Como ahora estamos desde la virtualidad, saber implementar estas TICs con ellos y saber utilizar foros, imágenes donde se desarrollen todos los tipos y estilos de aprendizaje. El ambiente también que se genera es muy importante porque es también ver cómo el papá está interactuando con el hijo, lo que ya hablaba antes. Uno a veces nota que es la pelea. Sí, que sí, y por ejemplo con el tema de que hablaba Shirley de los trastornos, que miren qué importante es conocer eso, ya que si yo sé, por ejemplo, que mi hijo sufre de un trastorno, que ya lo identifiqué, que sí, pues buscar un profesional, porque igual eso no es ya que no, sino que eso se puede tratar, que eso se puede mejorar, y que además de mejorar académicamente va a mejorar la interacción entre padre e hijo. No, y que muchas veces, pues, como lo decía anteriormente, los padres no saben, no tienen conocimiento de estos trastornos, entonces se presentan las características y dicen, no, pero es que él es un perezoso, que no le gusta estudiar o no le gusta hacer malas esto y lo palabras. otro. Entonces ahí, ¿qué están haciendo? Pues involucrando más al niño en este trastorno y como que metiéndolo más en que no puede y no puede, entonces ahí es donde se va como ampliando la enfermedad. Por eso es importante tener en cuenta todo esto y creando también ese espacio de interacción con mi hijo, ¿verdad? Porque yo debo conocer qué aprendizaje tiene mi hijo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna pregunta con respecto a algo personal, acá estamos para resolverla. También es importante el tema de las pautas, ¿no? De las estrategias. Que hay niños que aprenden mucho, por ejemplo, no tanto que estén ahí repitiendo, sino que, por ejemplo, se les facilita ver un video de una captó la información, que el niño, por ejemplo, en un foro, eso, con una infografía. Y ahí es muy importante tener en cuenta, y eso va para los padres de familia, en la comparación que a veces hacemos con otro niño. Entonces los terminamos comparando, que porque este niño sí hace, que porque este niño no, que porque este niño aprende de esta manera. Los niños todos son diferentes, todos aprendemos de manera diferente y todos nos relacionamos de manera diferente. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en el aprendizaje kinestésico, los niños requieren de utilizar todos los sentidos para poder aprender.
requieren de ver videos, de escuchar cosas, de que voy a, por ejemplo, no todo ser lectura y no todo estimular un solo aprendizaje, sino que vamos a hacerle alguna manualidad en donde ellos puedan poner, estimular su creatividad y así pues como tratar y trabajar cada uno de los estilos de aprendizaje, que esa es la invitación. En ese estilo de aprendizaje kinestésico, la característica fundamental es que yo de la teoría voy a la práctica, ¿sí? Y se aprende más. Es como cuando aprendemos a montar cicla, digámoslo así, un ejemplo de ese estilo de aprendizaje, y es algo que se nos incrusta a nosotros y es muy difícil olvidar que yo sé manejar cicla. Entonces ahí hay que tener mucho en cuenta esas características y ser conscientes de que mi hijo aprende de una manera distinta y diferente a los otros niños. Aquí hay una pregunta que Nesli Torrado pregunta: ¿cómo puedo estimular la educación de mi hijo si tiene déficit de atención? Bueno, ahí el déficit de atención es sumamente importante. Si ya tú sabes que el niño padece este trastorno, la idea es siempre ponerlo a hacer una actividad que al menos le dure unos 5 a 10 minutos de concentración del niño, ¿sí? Que yo pueda mantener a mi hijo en una ocupación, en una actividad que requiera ese tiempo para que él esté atento a esa actividad. Hay que tener en cuenta también que el déficit de atención se caracteriza y es parecido al estilo de aprendizaje del kinestésico, porque son personas que son hiperactivas y que para aprender deben estar haciendo algo, que si le estoy leyendo algo debo dramatizarlo. Entonces no es nada más decir mi hijo tiene déficit de atención, sino el hecho de que sea diagnosticado, porque muchas veces se confunde, ¿verdad? Sí, claro. Por eso es con el aprendizaje kinestésico, que son muy similares, pero son diferentes tipos de aprendizaje y manera de aprender del niño. ¿Cómo se trata? Otra pregunta. Bueno, pues la idea de esto era eso, como indagar más sobre el tema del aprendizaje y lo importante que es. De verdad que este tema de los niños es realmente importante para el hospital y para todos nosotros que pues estamos como involucrados en todo el tema de los niños. Entonces pues cualquier duda, cualquier inquietud se pueden acercar. Sí, de antemano pues invitarlos a los padres de familia para que pues si observan algún tipo de trastorno en sus hijos, algún tipo de esos estilos de aprendizaje que no son bien visibles para los niños, igual entendamos que los niños desde ciertas edades aprenden de manera diferente y la idea es que nosotros como padres estemos ahí en ese acompañamiento que se requiere para los niños. Muchas gracias.